Hola, mis queridos. Yo soy Doña Carmen. Tengo 79 años. Y hoy necesito contar una historia que guardé en silencio por décadas. Antes de empezar, cuéntenme desde dónde me están escuchando. Aprovechen también para darle like al video y suscribirse al canal, porque esta historia les va a sacudir el corazón. Todo comenzó cuando tenía 17 años. En aquel entonces, la vida era más sencilla, pero los secretos pesaban el doble. Estaba limpiando el ático de la casa de mi mamá, Soledad, quien ya era viuda en ese entonces, cuando me topé con un viejo álbum de fotos. Las páginas amarillentas y la cubierta de cuero gastado daban la impresión de no haberse abierto en años. Movida por la curiosidad, empecé a hojearlo. Al principio, eran fotos familiares normales: fiestas, domingos en el parque, cumpleaños. Y hasta que una imagen me llamó la atención. Era mi papá, Emilio, en un jardín que yo no reconocía, sonriendo al lado de una mujer que definitivamente no era mi mamá. Ella cargaba a un bebé de ojos enormes y sonrisa inocente. La fecha al reverso indicaba que la foto se había tomado cuando yo tenía apenas 3 años. Mi corazón se aceleró, las manos me temblaban. Mi mamá nunca había mencionado a esa mujer, y mucho menos a ese niño. Debería simplemente olvidar lo que vi. La duda empezó a corroer mi alma. ¿Quién era esa mujer? ¿Y ese bebé? ¿Habría llevado mi papá una doble vida todo ese tiempo? Durante días, estuve obsesionada con esa imagen, hasta que decidí preguntarle a mi mamá sobre lo que había encontrado, pero lo que ella me contó aquella tarde cambió para siempre la forma en que veía a mi familia y a mi propio padre. ¿Quieren saber qué me dijo mi mamá? Entonces quédense conmigo en esta historia. Mi mamá me miró en silencio por unos instantes. Sus ojos cansados parecían buscar fuerzas en algún rincón lejano del tiempo. Luego suspiró profundamente, como quien se prepara para abrir una herida muy antigua. Carmen, tu papá era un buen hombre, pero no siempre fue un hombre fiel. Aquellas palabras, pronunciadas tan bajito que casi se perdían en el aire, pesaron más que cualquier grito. Empezó a contarme que su matrimonio había sido arreglado por las familias, como se acostumbraba en esa época. Ella tenía apenas 18 años cuando se puso aquel vestido blanco, sonriéndoles a los invitados en la iglesia llena, sin imaginar los secretos que vendrían después. En aquellos años, el divorcio era un escándalo, y mantener las apariencias era más importante que cualquier sentimiento verdadero. Mi papá, por su parte, era un hombre carismático, siempre elegante con sus trajes bien planchados y su sonrisa fácil. No era difícil entender por qué tantas mujeres lo miraban con admiración, y una de esas mujeres, al parecer, había logrado algo más que una simple mirada. Mi mamá confesó que descubrió la aventura apenas unos años después de casarse. Soportó a solas las noches de insomnio, las miradas malintencionadas de la vecindad y las excusas baratas de mi papá. Le pregunté por qué nunca lo enfrentó. ¿Por qué aguantó todo en silencio? Y su respuesta aún resuena en mi cabeza. Necesitaba mantener a la familia unida. La vergüenza para ti y tus hermanos hubiera sido insoportable. Fue entonces cuando entendí el peso de ese secreto. Mi mamá no había tolerado la traición por debilidad, sino porque creía que era la única forma de protegernos. Vivieron una vida de apariencias, sosteniendo una sonrisa frágil para esconder las grietas que solo ella conocía. Sus palabras me dolieron más de lo que podía admitir. La idea de que todo lo que yo conocía como familia fuera, en realidad, una obra de teatro perfectamente ensayada, me dejaba sin suelo. Guay. A la vez, no podía evitar sentir rabia de mi papá por sus mentiras, rabia de mi mamá por su silencio, rabia de mí misma por no haber notado nada.
Pero, incluso con esa verdad clavada como una espina en mi pecho, sabía que necesitaba saber más, necesitaba entender la historia completa, aunque cada nueva palabra me cortara más profundo. Entonces, mi mamá mencionó un nombre, el de la mujer de la fotografía, y ahí me di cuenta de que el secreto era aún mayor de lo que imaginaba. El nombre salió de sus labios como un susurro lleno de dolor. Lucía era un nombre común, pero en ese instante cargaba con todo el peso del pasado. No conocía a ninguna Lucía cercana a la familia, y la curiosidad mezclada con un miedo creciente hizo que mi corazón latiera aún más deprisa. Ella trabajaba en casa de tus abuelos, continuó mi mamá con la voz quebrada. Era la empleada. Tu papá la conoció incluso antes de que nos casáramos. La revelación hizo que la sala se sintiera más pequeña, sofocante. Intenté imaginar a mi papá de joven, antes de casarse, involucrado con esa mujer de ojos tristes de la foto. Era difícil reconciliar la imagen del hombre, siempre tan serio, con algo tan impulsivo. Mi mamá contó que lo descubrió por casualidad, años después de la boda, una carta perdida entre papeles viejos, escrita con una caligrafía delicada y temblorosa. En ella, Lucía le confesaba que había tenido un hijo, un niño, y le pedía ayuda. Pero esa carta jamás llegó a manos de mi papá. Mi mamá la guardó en silencio, decidida a borrar cualquier rastro de ese error. Los ojos me ardían, pero aguanté las lágrimas. No podía creer que mi mamá, siempre tan recta, tan justa, hubiera escondido algo tan grave. Y peor aún, que aquel bebé de la foto, ese niño de ojos grandes y curiosos, pudiera ser mi hermano. ¿Y qué fue de ellos?, pregunté, la voz temblándome más de lo que hubiera querido. Tu abuela los mandó lejos, a otra ciudad. Yo no sabía qué hacer. Tenía miedo de perder mi familia, mi casa. Hice lo que creí correcto, contestó sin mirarme a los ojos. Era extraño pensar que toda mi vida se había construido sobre mentiras tan bien ocultas que mi mamá, tan devota a los valores familiares, prefirió resguardar las apariencias antes que enfrentar la verdad. Ypsilon que mi papá, con sus corbatas impecables y discursos cuidados, había abandonado no solo a una amante, sino a un hijo. Ese secreto guardado durante décadas, ahora era un abismo entre mi mamá y yo, y no sabía si podría perdonarla. Pero algo sí tenía claro: necesitaba descubrir qué había sido de Lucía y de ese niño, porque, en el fondo, la verdad no destruye, libera, aunque duela. Los días que siguieron a esa conversación fueron como caminar entre una niebla densa. Evitaba la mirada de mi mamá, y ella parecía comprender el silencio pesado que se había instalado entre nosotras. Cada vez que sus ojos vidriosos buscaban los míos, yo volteaba la cara, incapaz de perdonarla tan rápido. Era como si todos los recuerdos de mi infancia estuvieran manchados por el secreto que ella había escondido. Mi mamá nunca fue mujer de muchas palabras, siempre con el delantal atado a la cintura, el pelo recogido de forma impecable, y la mirada puesta en las tareas del hogar. Era una mujer de fe, que creía que los pecados se lavaban con silencio y oración. Jamás la vi alzarle la voz a mi papá, ni siquiera cuando él llegaba demasiado tarde o con perfumes ajenos impregnados en su ropa. Tal vez debería haberlo notado antes, las noches en que mi mamá se quedaba en la cocina hasta tarde, secando el mismo plato una y otra vez, con los ojos perdidos en un punto de la pared. Las misas semanales donde apretaba tanto el rosario que los nudillos se le ponían blancos. La devoción casi desesperada por una vida impecable, sin escándalos ni manchas. Mientras tanto, yo me debatía entre el amor que sentía por ella y la rabia que me ardía en el pecho. ¿Cómo pudo guardar algo tan grave durante tanto tiempo?
¿Cómo pudo dejarme creer en una familia que realmente no existía? Las preguntas revoloteaban en mi cabeza, robándome el sueño y dejando mis manos temblorosas de frustración. Fue en una de esas noches de insomnio que decidí revolver el ático de nuevo. Necesitaba entender más, saber si existían más secretos enterrados entre los álbumes amarillentos, y fue ahí, en una caja forrada con tela floreada, donde encontré en fayot de cartaz. Eran decenas de ellas, todas escritas por Lucía, todas dirigidas a mi papá y todas selladas, como si nadie las hubiera abierto jamás. Mi mamá no solo había descubierto la infidelidad, había interceptado cada intento de Lucía por contar la verdad. Guardó aquellas cartas como quien esconde un arma, temiendo que el estallido del secreto destruyera todo lo que conocía. Al abrir la primera, las palabras de Lucía me ardieron en el alma como ácido. Hablaba de su hijo, de cómo preguntaba por su papá, de cómo la pobreza los asfixiaba. Al final, siempre la misma súplica: vuelve, aunque sea, respóndeme. Mi papá nunca respondió, y no sabía si odiar más su cobardía o el silencio calculado de mi mamá, pero algo era seguro: necesitaba encontrar a Lucía y hacerlo por mi cuenta. Aquella noche parecía más fría de lo normal, pero tal vez era solo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Esperé a que mi mamá se durmiera para salir de la casa. Cada crujido de la madera bajo mis pies gritaba mis pecados, pero no podía retroceder. Necesitaba encontrar a Lucía, necesitaba saber qué fue lo que realmente pasó. Las cartas del ático no solo revelaban la traición de mi papá, sino que pintaban un retrato doloroso de la vida que él había abandonado. Lucía escribía con una esperanza casi infantil. Incluso cuando mencionaba el hambre o los inviernos duros, siempre terminaba con una promesa: «Te vamos a esperar, no importa cuánto tarde». Esas palabras seguían resonando en mi mente como un lamento. La dirección en las cartas me llevó a un barrio modesto de la ciudad vecina, donde las casitas pequeñas se apretujaban una junto a la otra, con jardines descuidados y ropa tendida en los lazos del patio. La luna proyectaba sombras alargadas en las banquetas desiertas mientras caminaba con las manos heladas, aferrada a la bolsa como si eso fuera a evitar que el corazón se me saliera del pecho. Cuando toqué la puerta de madera descascarada, sentí los dedos entumecidos. El tiempo pareció congelarse, hasta que alguien abrió lentamente, revelando a una mujer de cabellos grises y ojos cansados, pero increíblemente familiares. Por un instante, sentí que miraba un espejo deformado por los años. Ella parpadeó varias veces, como si mi rostro le despertara. Recuerdos adormecidos por mucho tiempo. «Lucía», murmuré con voz baja, insegura. Ella asintió despacio, sus ojos recorriéndome con una mezcla de confusión y reconocimiento. No tuve que explicarle mucho más. Las cartas que apretaba contra mi pecho lo decían todo. Lucía dio un paso atrás, invitándome a entrar. La sala era sencilla, pero acomodada con un cuidado casi doloroso. Fotos descoloridas adornaban las paredes, y mis ojos se fijaron de inmediato en una de ellas, un joven de mirada seria y unos 20 años, esbozando una sonrisa tímida a la cámara. No tuve que preguntar quién era. Un nudo en la garganta casi me impidió hablar. «Él es mi hermano», solté, con la voz apenas audible. Lucía se acercó lentamente, los ojos húmedos en medio de las profundas arrugas. Su respuesta fue un leve asentir con la cabeza, pero bastó para hacer mi mundo pedazos. Me dejé caer en el sillón percudido, sintiendo que las piernas me flaqueaban bajo el peso de aquel descubrimiento. No era solo el hecho de tener un hermano lo que me dolía, sino la conciencia de que él había crecido solo, sin padre, mientras yo lo tuve todo. Lucía
Habló poco aquella noche, pero sus palabras eran cuchillos. Me contó de las noches heladas, de las cartas enviadas y nunca respondidas, de los días de trabajo exhausto para asegurarle al niño, aunque fuera un mendrugo de pan, pero no mostraba rencor. En sus ojos había tristeza y una resignación amarga. Salí de esa casa con el corazón hecho trizas y una promesa ardiéndome en el alma. Tenía que conocer a mi hermano, tenía que contarle la verdad, aunque eso significara destruir lo poco que quedaba de la imagen de mi papá, porque, a veces, la verdad es el único camino hacia la paz. Regresé a casa esa noche con las piernas pesadas, como si cada paso exigiera un esfuerzo monumental. El silencio del camino era ensordecedor, roto solo por el susurro de las hojas y mis propios pensamientos. Las imágenes de Lucía y del chico en la foto daban vueltas en mi cabeza, dejándome un sabor amargo en la boca. Tenía un hermano, creció sin un padre que lo reconociera, mientras yo viví sin saber nada de él. En los días posteriores, busqué la forma de contarle a mi mamá que había estado con ellos, que conocía al hijo que ella y mi papá habían ocultado, pero cada vez que cruzaba su mirada, el peso de la decepción me dejaba sin palabras. Ella parecía más vieja, el cabello blanqueado contrastando con su piel pálida. No sabía si era el peso de la edad o de la culpa. Una semana después, me decidí. Regresé a aquella casita humilde, con las manos sudando frío mientras atravesaba el pequeño patio descuidado. Lucía me recibió con una mirada comprensiva, como si intuyera que volvería. No dijo nada, solo señaló con gentileza el pasillo estrecho que llevaba a un cuarto. Ahí estaba él, sentado en una silla de madera frente a un escritorio pequeño, el mismo joven de la foto, que parecía aún más jovencito en persona. Tenía los ojos oscuros de mi papá y la misma expresión seria en los labios, como si la vida le hubiera enseñado a no esperar demasiado. Al escuchar mis pasos, se giró. La sorpresa se notó en su mirada profunda. «Hola», balbuceé, apenas en un susurro. Él no respondió de inmediato. Solo me observó con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Se sentía extraño, incómodo, incluso como si estuviéramos frente a un reflejo incompleto, un pedazo perdido de un rompecabezas que ni siquiera sabíamos que faltaba. «Tú eres», empezó, dejando la pregunta flotando en el aire. «Tuesday, hermana», completé, con un nudo en la garganta que casi me ahogaba. El silencio que siguió fue doloroso, pero lo aguanté, esperando, hasta que él suspiró, como si soltara años de rencor atorado en el pecho, y luego, lentamente, me hizo una seña para que me sentara. Platicamos durante horas. Él habló poco, pero cuando lo hacía, cada palabra iba cargada de heridas que nunca había podido externar los diciembres solitarios. Las miradas de lástima en la escuela, las preguntas sin respuesta. Yo solo lo escuchaba, tratando de absorber cada pedacito de su historia, cada cicatriz abierta por el silencio de mi papá. Cuando el sol empezó a esconderse tras los árboles, me preguntó por nuestra mamá. Su mirada era curiosa, pero también dolida. Le conté la verdad del matrimonio infeliz, el miedo al escándalo, las cartas jamás entregadas. Esperé que me culpara, que se enojara, que se levantara para irse, pero solo negó con la cabeza, como si ya lo supiera. «Me lo imaginaba», respondió con una sonrisa triste. «Creo que, en el fondo, siempre lo supe». Me fui al anochecer, con la promesa de volver. No podía deshacer el pasado ni aliviar el dolor que él cargaba, pero al menos podía intentar reconstruir algo con las ruinas. Después de todo, éramos de la misma sangre y tal vez, solo tal vez, aún había tiempo para aprender a ser hermanos de verdad.
Las semanas siguientes fueron un remolino de emociones. Cada visita a esa casita humilde era un revoltijo de ansiedad y esperanza. Poco a poco, el silencio desconfiado de mi hermano dio paso a conversaciones tímidas, risas discretas y recuerdos compartidos. Lucía siempre nos miraba desde la distancia, los ojos llenos de lágrimas, como si cada palabra fuera un sueño viejo que por fin se cumplía. Aún así, había algo que seguía inquietándome. Las cartas que encontré en el ático parecían incompletas, como si faltaran piezas en la historia. Necesitaba saber más, entender qué pasó exactamente entre mi papá y Lucía, y qué tanto había querido ocultar mi mamá Soledad. Una tarde, esperé a que mi mamá saliera a misa, y subí otra vez al ático. La bombilla amarillenta creaba sombras danzantes entre las cajas. Revisé cada rincón, pasando mis dedos por los álbumes polvorientos, hasta que noté algo raro en el fondo falso de una caja. Con manos temblorosas, saqué otro fajo de cartas, atadas con una cinta desgastada. Eran más de 20, todas dirigidas a mi papá. Pero estas eran diferentes. No eran solo súplicas desesperadas de Lucía, sino declaraciones de amor, sueños de una vida juntos que nunca se cumplió. Mientras leía, la imagen de mi papá se borraba en mi mente, como una foto antigua expuesta al sol. En esas cartas, él le prometía a Lucía que dejaría todo para estar con ella, que enfrentaría a la familia y las habladurías. Incluso había planes de irse a otra ciudad y comenzar de cero, pero nada de eso ocurrió. Cada promesa se quedó atrapada en esas hojas amarillentas, enterradas en el olvido. Entonces hallé la última carta, escrita poco antes de que mi papá muriera. En ella, él confesaba el miedo a perderlo todo: la familia, la reputación, la vida que había construido. Afirmaba que nunca tuvo el valor suficiente para elegir, y la última línea, escrita con un pulso tembloroso, me ardió en las manos. Perdóname por ser tan cobarde. Las lágrimas brotaron sin permiso, calientes y amargas. No era solo descubrir que mi papá había sido un hombre débil, sino darme cuenta de que mi mamá lo supo siempre, y cargó con eso a solas. Ella sabía que él deseaba marcharse, que había amado a Lucía con una pasión que jamás le tuvo a ella. Aún así, prefirió el silencio. Sosteniendo la fachada mientras el amor se desmoronaba en sus manos, cerré los ojos un instante, intentando tranquilizar mi respiración entrecortada. Esas cartas no eran simples hojas manchadas por el tiempo, sino restos de una vida desperdiciada en promesas incumplidas y silencios dolosos. Pero entendí que no podía guardarme eso. No podía dejar que Lucía y mi hermano siguieran creyendo que fueron olvidados. Como un error que mi papá prefirió ignorar, tenían que saber que, aunque cobarde, él los amó hasta el final. Me sequé las lágrimas con la manga y agarré las cartas. Fui en busca de ellos porque, a veces, la verdad no solo libera a quien la dice, sino que trae un poco de luz a quienes han vivido en la sombra. El camino a la casa de Lucía nunca había parecido tan largo. Las cartas apretadas contra mi pecho pesaban como si cada palabra llevara la carga de años de silencio. El cielo nublado amenazaba una llovizna helada, pero apenas me di cuenta, lo único que resonaba en mi mente era esa última frase de mi papá: perdóname por ser tan cobarde. Lucía me recibió con esa serenidad suya, aunque sus ojos reflejaban un cansancio profundo. Mi hermano, sentado a la pequeña mesa de la cocina, levantó la vista, extrañado, pero no dijo nada. Ni esperé invitación. Me senté frente a ellos, respiré hondo y dejé las cartas sobre la mesa con las manos aún temblorosas. Ustedes tienen que leer esto, susurré, titubeando. Lucía pasó sus dedos finos por los sobres, como si tocara un objeto sagrado.
Los ojos se le humedecieron antes de siquiera empezar a leer, como si ya intuyera su contenido. Mi hermano seguía en silencio, pero noté la tensión en sus puños cerrados contra la madera de la mesa. El único sonido era el suave roce de las páginas al pasar a medida que Lucía avanzaba. Lágrimas gruesas se deslizaban por su rostro surcado por los años. No era un llanto escandaloso, sino silencioso, pesado, el llanto de quien se ha acostumbrado a guardar sus propias penas. Cuando terminó de leer la última carta, sus ojos rojos buscaron los míos. ¿De verdad nos amaba?, preguntó con voz rota, como si pronunciar esas palabras le costara el poco aliento que le quedaba. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. No sabía si esa confirmación traía alivio o más dolor, pero necesitaba decirlo. No era justo que ellos siguieran creyendo que fueron un simple error, borrado por mi papá. Entonces mi hermano se levantó de golpe, empuñando la silla con un quirrido seco. Tenía los ojos tan parecidos a los de mi papá, oscurecidos por la rabia y la pena. Amor, esto no cambia nada. Él nos dejó, te escogió a ti. Escogió el silencio. Escogió la cobardía. Esas cartas no cambian lo que vivimos. Sus palabras salieron disparadas como flechas, rasgando el aire tenso de la casa. Lucía intentó detenerlo, pero él se zafó, saliendo por la puerta sin voltear atrás. Sus pasos resonaron en la calle vacía, dejando un silencio atronador. Lucía, por su parte, se veía encogida en la silla, las manos aún aferradas a las cartas, como si fueran un escudo contra la realidad. Lo siento, alcancé a decir, sin poder detener las lágrimas. Yo solo quería que supieran la verdad. Lucía me regaló una sonrisa triste, enjugándose los ojos con una mano temblorosa. La verdad duele, mi niña, pero a veces es lo que nos ayuda a seguir adelante. Su voz era suave, pero sentí en ella una fortaleza inesperada. Salí de esa casa con el alma rota, sin saber si había hecho bien o solo había abierto heridas imposibles de cerrar. Pero algo estaba claro: la verdad, por más cruel que sea, debía salir a la luz, y aunque no garantizara la paz, al menos liberaba a los que habían sufrido en silencio. Caminé de regreso bajo la llovizna, con el rostro empapado de lágrimas y la certeza de que nada volvería a ser igual. A veces, una confesión no se trata de buscar perdón, sino de aligerar el peso de los secretos. Las horas siguientes fueron caóticas. En casa, el único sonido era el tic-tac del reloj en la pared. Mi mamá, al regresar de la iglesia, percibió de inmediato que algo pasaba. Se detuvo un segundo más de lo normal en mis ojos, como si quisiera escarbar en mi alma. «Fuiste a verlos, ¿verdad?», dijo casi en un susurro, sin reproche, solo con un agotamiento infinito. No lo negué. Asentí lentamente, tratando de controlar el temblor de mis manos. Ella no se mostró sorprendida. Sabía que ya no podía ocultar nada. Y yo, por primera vez, no temía enfrentarla. «¿Por qué hiciste esto?», mamá, le pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. «¿Por qué no dejaste que él asumiera su responsabilidad? Arruinaste una vida, 2 vidas». Mi mamá bajó la mirada, los dedos retorciéndose en la orilla del delantal. Casi pensé que se desmayaría, pero entonces me miró, y vi algo que nunca antes había visto en ella: un arrepentimiento profundo. «Hice lo que creí correcto», susurró, con los ojos perdidos en la pared. «Solo quería protegerlos, proteger a la familia. Tenía miedo de que todo se viniera abajo, de que tú y tus hermanos cargaran con la vergüenza». Aquellas palabras sonaban ensayadas, pero en su mirada solo vi tristeza. No había maldad, sino el sufrimiento de una mujer. Hasta el final, creyó que hacía lo mejor para los suyos. Sin embargo,
¿Cómo perdonarla? ¿Cómo olvidar esos años de silencio? ¿Cómo ignorar las cartas escondidas? Y a la familia que vivía a la sombra, quise gritarle, recriminarle, hallarle sentir mi dolor, pero mi voz salió temblorosa y débil. Y ellos murmuré con los ojos llenos de rabia y lágrimas. ¿Quién los protegió a ellos, Lucía? Mi hermano. Ellos vivieron en la pobreza mientras nosotros teníamos de todo. ¿Cómo pudiste vivir sabiendo eso? Ella tragó saliva, el rostro desencajado. Por un segundo, creí que se me desvanecería frente a los ojos, pero luego se repuso, y percibí el temblor de sus manos en el pecho. Rezo todos los días para que Dios me perdone, dijo con la voz casi apagada, pero creo que nunca podré perdonarme a mí misma. El silencio que siguió era tan pesado que apenas podía respirar. Hubiera querido sentirme aliviada, pero solo sentía un inmenso vacío. No había justicia en ese tipo de sufrimiento, solo más dolor y grietas en una familia que ya estaba rota. En los días que siguieron, evité hablar con ella. Me la pasaba caminando por ahí, buscando decidir qué hacer. Parte de mí quería gritar la verdad ante mis hermanos y que cada quien se hiciera responsable de su parte, pero la otra parte, la que aún veía en mi mamá a la mujer fuerte que lo sostenía todo, dudaba, ¿sería justo destruir lo que quedaba de mi familia por pecados del pasado? Fue hasta que regresé a la casa de Lucía una tarde que comprendí que la venganza no me daría paz. Ella estaba en la cocina, preparando café, con los ojos todavía hinchados. No necesitó preguntas para entender mi expresión. Solo sirvió 2 tazas y se sentó frente a mí, las manos gastadas apoyadas en la mesa. Hiciste lo que pudiste, mi niña dijo con una sonrisa melancólica. La verdad ya salió. Ahora depende de cada uno qué hacer con ella. Fue en ese momento, viendo a esa mujer que lo perdió todo pero seguía sonriendo con ternura, que me di cuenta de que el perdón no se trata de olvidar, se trata de dejar que las heridas dejen de sangrar en silencio. A veces, perdonar no tiene tanto que ver con quien cometió el error, sino con dejar de cargar un peso insoportable. Los meses que siguieron fueron como remendar una cobija vieja, cosiendo pedazos de una familia rasgada por los secretos. No fue sencillo. Las charlas con mi mamá eran breves y tensas. Mis hermanos notaban el ambiente extraño, pero no preguntaban. Y yo, con las cartas de Lucía rondando mi mente, seguía debatiéndome entre preservar lo poco que quedaba o derribar definitivamente ese castillo de naipes que llamábamos hogar. Mientras tanto, Lucía parecía haber encontrado una paz silenciosa, tal vez la libertad de no vivir más escondida, o la certeza de que la verdad, aunque duela, ya se había contado. Mis visitas se hicieron habituales pláticas, tranquilas, sonrisas discretas, su mirada agradecida. Mi hermano aún mantenía su distancia. Hablábamos poco. Sus sonrisas eran tímidas. No lo culpaba, es imposible curar décadas de abandono con unas cuantas conversaciones. Se necesita tiempo, y yo estaba dispuesta a esperar, porque al final él necesitaba más que palabras. Necesitaba hechos, compañía, algo que le demostrara que no volverían a dejarlo atrás. Fue unos meses después que recibí la llamada. Mi mamá había pasado mala noche y la llevaron al hospital. Los pasillos se hicieron eternos. Los pasos se me sentían pesados. Cuando la vi, estuvo tan pálido, con los ojos fijos en el techo blanco y los dedos aferrados a un rosario. Esa mujer, que siempre me pareció de piedra, ahora se veía pequeñita, frágil, una sombra de sí misma. Me senté a su lado sin saber si debía hablar. No había palabras que borraran el pasado ni promesas que pegaran los pedazos rotos, así que solo tomé su mano y dejé que mis lágrimas fluyeran sin control. Ella apretó mis dedos con la poca fuerza que le quedaba por primera vez.
Noté una ligera sonrisa temblorosa en sus labios resecos. Lo siento, a ella. Por todo murmuró con voz debilitada. Solo quería protegerlos, aunque me haya equivocado. Esas palabras, aunque tardías, trajeron un alivio extraño, como si la herida que yo cargaba empezara a sanar un poco. No necesitaba más explicaciones ni justificaciones. Ese perdón era suficiente para aliviar parte de mi carga. Los días posteriores a su partida fueron un eco vacío en la casa, con los pasillos que antes se llenaban de voces y risas. Ahora, guardando un silencio sofocante, mientras organizaba sus cosas, encontré más cartas, esta vez escritas para mí. Ian Ellis. Mi mamá me hablaba de sus días de terror, de cómo pasó años rezando para que nadie descubriera la verdad. Pero, sobre todo, me hablaba de amor, un amor torcido, con muchos errores, pero amor al fin. Leyéndolos, comprendí que todos fuimos víctimas de los secretos que intentamos ocultar. Mi papá, cobarde ante sus decisiones. Mi mamá, prisionera de las apariencias. Lucía, obligada a callar. Y yo, intentando juntar los pedazos, sin saber si de verdad quería conocer toda la verdad. Con el tiempo, las visitas a casa de Lucía se volvieron parte de mi rutina. Mi hermano, aunque distante, empezó a ceder. Me invitó a cenar. Hablamos un poco del pasado, pasos pequeños, pero que me demostraban que, con paciencia, tal vez podríamos construir algo nuevo. Hoy, sentada en esta sala y viendo fotos descoloridas, entiendo que la verdad no trajo paz de golpe, no borró el dolor, ni recompuso lo roto, pero sí trajo una oportunidad de empezar de cero, sin secretos, sin silencios que ahoguen. Porque, a fin de cuentas, el legado de un secreto no es solo la herida que deja, es también la valentía de afrontarlo, y aunque fue difícil, hoy volvería a elegir la verdad. Ah, mis queridos, si llegaron hasta aquí, de verdad se los agradezco de corazón. Sé que esta historia estuvo llena de emociones, pero espero que los haya conmovido de alguna manera. Ahora quiero saber su opinión. ¿Les ha pasado algo parecido? Cuéntenmelo en los comentarios. Me va a encantar leerlos. Guay. Por favor, no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a esta abuelita para seguir compartiendo historias reales y conmovedoras con ustedes. Un besote enorme y hasta la próxima historia.